Este canal llamado Cuentos de la Prepa muestra historias de suspenso relacionadas con tópicos de biología y disciplinas afines. Esperamos que sea de su agrado. Era el año 2020. Yo apenas tenía 16 años cuando el exterminio de la raza humana comenzó, en el ocaso de aquel diciembre 23. La tecnología nos parecía sorprendente. Cada día había noticias de un aparatejo novedoso que presumía ser el mejor. Justo ese año, los videojuegos habían alcanzado su mayor auge. Muchos años antes se inventaron consolas de videojuegos interesantes, pero ninguna tan maravillosa y mortal como lo fue la 5Pen. Al principio, el proyecto no fue tan llamativo. La empresa que producía la consola tenía múltiples coaliciones de venta, desde instrumentos para el hogar, productos de limpieza, línea blanca, electrónica, objetos de reparación entre cosas de uso cotidiano. Se sospechaba incluso que colaboraba con una farmacéutica a nivel global. Conforme transcurrían los meses, la 5Bed obtuvo muchísimas compras. La gente hablaba, sobre todo adolescentes, lo excelente que era, pues procesaba los gráficos como ninguna otra. Resultaba mejor que haber obtenido las consolas anteriores, por lo que éstas quedaron obsoletas. En aquella época, mis amigos, Festino, Fausto y yo, estábamos enloquecidos por los videojuegos, y la existencia de la nueva consola parecía el mayor tesoro que un joven de nuestra edad podía tener. Festino era un chico delgado, de cabellos negros y de complexión pequeña, siempre muy amable y servicial. Casi nunca se metía en problemas, pero era muy inteligente para solucionarlos. Fausto era algo altanero, muy irresponsable, muchas veces conflictivo, travieso, pero muy valiente. Ellos y yo teníamos un lazo muy especial. Casi siempre éramos reconocidos por las grandiosas ideas que teníamos para meternos en problemas, pues siempre nos las ingeniábamos para hacer enfurecer a algún maestro de manera divertida, o hacer chistes tontos que hacían reír a cualquiera. Aunque Festino y Fausto también gustaran de los videojuegos, yo era el mejor de los tres. Muchas veces se me recomendó dedicarme a aquello, pues realmente me interesaban como nada en el mundo. El primero en comprarla fue Fausto. Él tenía los recursos económicos suficientes para sustentar un gasto de tal magnitud, por lo que no nos sorprendió que en cuestión de semanas él ya lo hubiera adquirido. En cambio, Festino y yo tuvimos que trabajar en una cafetería como meseros durante 2 meses, y los 4 meses restantes en una herrería fría y oscura cercana a nuestro barrio. Aunque previamente asistíamos a casa de Fausto para jugar todos los sábados en la tarde con la 5Bed. Mi adolescencia fue tranquila y sin muchos rodeos. Salía con los chicos a pasear en la bicicleta. Tenía algún regaño por algún profesor demente, a veces con presiones escolares, puesto que no destacaba siendo el mejor alumno. Mis habilidades en los videojuegos ya eran bien reconocidas por muchos de nuestros compañeros en la escuela. Me planteé entonces dedicarme a los videojuegos de alguna manera. Recuerdo que el verano de ese mismo año fue transmitido un reportaje que hablaba del éxito de ventas en el que se había convertido la 5Bed. Aquello sucedió en casa de Fausto después de buscar desesperadamente algo que ver en televisión. Detuvo el presionar de los botones, justo porque nos interesaba la consola. Sin embargo, unos segundos más tarde en el reportaje, hablaron de un lugar de donde la empresa Perfect Machine extraía los recursos mineros fundamentales para su producción. Un lugar en África, ubicado en Etiopía. La mención fue muy rápida, casi inaudible, aunque quizás fue poco relevante para mí, por lo que no me importó saber aquel minúsculo detalle. La silenciosa y rápida mención más tarde se convertiría en lamentos y gritos desesperados. Cuando Festino y yo pudimos comprar la consola, los reportajes donde se mencionaban aquel lugar eran cada vez más frecuentes. Muchos hablaban del peligro de la sobreexplotación de los bosques etíopes, la desaparición del gorila de espalda plateada o la aparición de sequías en África, relacionados directamente a la producción masiva de la consola. Pero la imagen de la misma era más fuerte en nosotros todavía.
no le prestamos atención. Rusia no esperó mucho tiempo para intentar obtener el éxito que le sirvió a Estados Unidos, pues la consola había aumentado los valores de la bolsa, su economía y su Producto Interno Bruto. El proyecto parecía ser muy ambicionado y, curiosamente, la recurrencia de aquellos reportajes donde se retrataban los riesgos de la explotación minera disminuyeron drásticamente. Los comerciales de la Five Pen se sintonizaron tanto que a la gente se le hizo habitual tararear la canción del eslogan incluso en el transporte público. Comiendo con mis padres, una de esas extrañas ocasiones en las que se reproducía una noticia en contra de la explotación de recursos naturales, un hombre con una bata blanca fue llevado a un programa muy popular que normalmente transmitía reportajes de farándula. Este hombre mencionó que en 5 años la búsqueda de yacimientos mineros resultaría una labor aún más compleja, puesto que había aumentado el consumo de minerales al doble en relación a las necesidades humanas y la fabricación de tecnología, aunque, sospechosamente, no especificaron a qué tipo de tecnología se refería. Deduje que hablaba de las consolas de videojuegos. Mencionó también, de manera más prolongada, que la cantidad de espacios verdes se reducirían considerablemente a consecuencia de aquella explotación masiva. Fausto y yo seguimos jugando con normalidad, pues sabíamos que de alguna manera nosotros no podíamos hacer mucho por ello. Sin embargo, Festino se detuvo. A veces nos cuestionaba el desinterés que teníamos ante la situación tan grave. A pesar de ello, nunca se alejó de nosotros, aunque nuestros puntos de vista estuvieran fragmentados. Conforme crecimos, fuimos desarrollándonos un poco más. Ahora parecía que tendríamos deberes nuevos y más difíciles a comparación de los que en nuestra adolescencia habíamos tenido por mucho tiempo. Fausto comenzó a alejarse de nosotros poco a poco, pero a pesar de ello no dejamos de ser amigos. Festino y yo nos habíamos vuelto inseparables. Quizás ya no nos comportábamos de la misma manera en la que lo hacíamos años atrás, pero nuestras conversaciones siempre eran muy divertidas. Nunca nos aburríamos. Podíamos permanecer horas enteras charlando de tonterías, cosa que siempre me hacía recordar lo mucho que apreciaba su amistad. Yo había decidido no entrar a la universidad, pues tenía muy planteado dedicarme auténticamente a los videojuegos. Era una de las actividades que más me hacían feliz. Abrí un canal de YouTube, pues era bien sabido que muchas de las personas que se dedicaban a los videojuegos recurrentemente hacían streams para poder ganar dinero. Al principio mis padres no estaban de acuerdo, hasta que los convencí de que aquello era lo que quería lograr para mi vida. Rápidamente comencé a adquirir suscripciones por parte de los usuarios de la plataforma. El contenido que hacía les agradaba y muchas veces me aclamaban o me sugerían participar en concursos que hacían las campañas desarrolladoras de videojuegos. Mis avances y habilidades en los mismos se las había agradecido a la Five Pen, pues sin la consola no habría logrado el éxito que llevaba hasta ese día. Unos meses más tarde de que alcanzara una de las cifras más altas de suscripciones, la empresa PM había decidido patrocinarme, gracias a la consideración de mucha gente que me apoyaba desde sus monitores. Al principio, pensé que era una broma por parte de aquellas personas a las que les desagradaba mi contenido. Sin embargo, una noche, la empresa me contactó vía telefónica para poder proponerme una oferta muy ventajosa para mí, pues tenía entendido que grandes cantidades de dinero estaban a punto de caer a mis manos. Fausto había entrado a la política gracias a sus padres. Tenía entendido que ellos poseían un puesto relevante en el área central del gobierno de nuestro país, pero nunca supe dónde exactamente. A partir de ese momento, Fausto se alejó muchísimo más de nosotros. Había cambiado radicalmente, pues su forma de hablar, de caminar y de vestir eran distintas a las que estuvimos acostumbrados por años. Pudo obtener un empleo bien remunerado, por lo que encontrar una ocupación no le resultó difícil. Por otra parte, Festino comenzó a estudiar periodismo. Nada había cambiado entre él y yo. Nunca nos distanciamos en lo absoluto, aunque, por cuestiones académicas, él estaba ocupado con la escuela. Cuando teníamos oportunidad de vernos, quedábamos para charlar sin pensarlo 2 veces. Nunca juzgó las decisiones que tomé.
aun cuando éstas estuvieran en contra de sus ideales. Festino me enseñó muchas cosas relevantes de la historia de nuestro país, con detalles que ni yo hubiera imaginado que fuesen de tal forma. Aprendí mucho, cosas de las que siempre recordaré con cariño. Cuando Festino entró a estudiar a la universidad, comenzó la crisis minera. Lo que había dicho el hombre con bata comenzaba a suceder casi de manera profética. Ahora ya no solo eran los bosques de África, sino también comenzaba esa extensa mancha de muerte en otras áreas del planeta, como por ejemplo las selvas de la India, algunas zonas ya antes atacadas históricamente como las extensas regiones verdes de China y otros países de Asia. Misteriosamente aquellos lugares tenían incendios forestales devastadores que amenazaban con destruir toda una parte del país, hasta que algún empresario anónimo compraba y explotaba los terrenos de manera grotesca. Varios de esos lugares parecían estar relacionados con las intervenciones que tenía Perfect Machine en otros lugares del globo terráqueo y las enormes jerarquías de los países. Aquellos lugares proporcionaban recursos para la fabricación de los productos de PM. Algunas costas comenzaban a ser devoradas por los océanos de manera definitiva, y la concentración de la población aumentaba conforme los bordes de la masa continental se sumergían. Muchos lugares de extensas y verdes selvas o bosques monumentales quedaron reducidos a reservas ecológicas que ya no albergaban la riqueza y el esplendor que poseyeron. Recuerdo que uno de los eventos devastadores que acechó en ese momento fue el huracán Plutón. Comenzó violentamente en el océano y arrastró el Caribe. Los dejó en una miserable situación. Aquel terrible huracán también llegó a Colombia, Brasil, Uruguay y los países de América Central, llevándose muchas vidas en su camino. Este huracán fue histórico, pues ningún otro provocó tantas pérdidas. Aún en televisión se veían nuevos comerciales acerca de las generaciones de la 5P que se iban mejorando rápidamente. Los comerciales opacaron las terribles condiciones en las que América Central y América del Sur quedaron después de la tormenta. La principal fuente de ingresos de la 5P se relacionaba estrechamente con los lugares donde se explotaban los minerales que poseía la consola. Muchas concesiones se le dieron a PM para intervenir y extraer los recursos que enriquecerían a las nuevas versiones y los otros productos que también generaban. Los noticieros del mundo se dedicaron a censurar. Yo había podido obtener una cantidad de dinero considerable gracias al sustento que la empresa me daba con los pagos quincenales. Me encantaba mi trabajo y era aún mejor que se me pagara por hacer lo que me gustaba. Quizás unos años más tarde y me volvería rico. No me importaba qué tan quemada estaba la selva o qué tan muertos podían estar los gorilas o qué tantos estuvieran ahogando los desamparados en las playas. Comprendí que era el dinero lo que movía lo que sucedía en el mundo, y mis intereses se centraron solo en satisfacer mis propias necesidades. Pude comprarme uno de aquellos relojes carísimos, solo para demostrar que había ganado todo lo que tenía. Sabía que no lo necesitaba. Sus engranes, hechos de platino, lo hacían único en muchos sentidos, y relucía con la intensidad de las lamparillas que iluminaban las calles en la penumbra. Tenía grabadas las iniciales de PM. Nunca pude decir que vivía en un lugar de primer mundo. Quizás no en las condiciones que uno desearía para su vida. Sin embargo, no me faltó comida o un techo donde vivir a partir del éxito del que me hice. Mucho tiempo creí que podía aparentar que mi vida era una mina de oro, sin considerar que también sería explotada hasta la extinción. Festino, al terminar la universidad, se preparaba constantemente para viajar a lugares especiales donde la crisis económica se intensificaba gradualmente. Casi siempre al regresar me contaba de las persecuciones en las que se enredaba, pues muchas veces fue perseguido por matones. Sin embargo, lograba escapar de manera exitosa y sin ningún riesgo. Usaba un nombre al publicar las notas, distinto al de la vida real, por lo que nadie conocía su identidad. Se hacía llamar el Nahual, pues me explicó que en el periodismo por lo general se está en peligro. Al principio, los viajes eran dentro del país, pero cuando la seriedad de sus notas comenzaron a formar interesados en la situación tan severa que atravesábamos,
Tuvo muchas propuestas para salir del país. Sin dudarlo, se iba con sus compañeros al extranjero. Cuando él salía, nos comunicábamos por cartas, pues ahora parecía el único método seguro por el que nos podíamos hablar en la distancia. Aquello me entristecía. Sin embargo, todos los miércoles en mi buzón aparecía una carta hecha de papel improvisado y desgastado. En el contenido de las cartas, me contaba que en otros países ya me había vuelto muy conocido y se sorprendía de la influencia que tenía. Me contó que en Malasia, Indonesia, Filipinas y gran parte de las islas del Océano Índico se utilizaron los agentes arcoíris, mismos usados en la guerra de Vietnam para deshacerse de la cantidad de selva difícil de cruzar y los cultivos de los campesinos de aquellos lugares con hambruna. En alguna rebelión de trabajadores en la India, utilizaron una bomba de fósforo blanco y ataques de cloro gaseoso para detener una muchedumbre que protestaba en contra de la extracción de petróleo y la limpieza de Bangladesh, aun cuando el uso de este armamento fuese considerado crimen de guerra. En Mongolia, fue asesinado un político que implementaría medidas contra el consumo de territorios en su país con un alimento contaminado con antrax. Cada una de las cartas tenían una o dos fotografías que evidenciaban el caos que emergía en los lugares relacionados con la empresa Perfect Machine. Ninguna de estas noticias fue transmitida por televisión, simplemente era suprimida por los medios de comunicación. Cuando regresaba a Festino, nos dedicábamos a platicar todo lo que no hablamos durante sus meses fuera del país. Nunca mencionábamos temas relacionados con mi trabajo, pues sabía perfectamente lo que pensaba al respecto. Festino era un amigo muy importante para mí, por lo que no deseaba perder su amistad de ninguna manera. Casi siempre en mis cumpleaños regresaba a festejar con mis padres y algunos compañeros que teníamos en común. El único que no asistía nunca, a pesar de intentar contactar con él, era Fausto. Me había enterado que Fausto se había convertido en un político muy reconocido y aspiraba a un cargo importante en el partido al que pertenecía. Festino no habló sobre ello, solo atinó a decir que aquello no le daba buena espina. Cuando trabajamos en aquella herrería sucia y polvorienta, yo fabriqué un par de pulseras de plata que más tarde repartí entre él y yo como símbolo de nuestra amistad. Festino siempre la llevaba consigo, aún después de tanto tiempo. Lo recordábamos con anécdotas graciosas y nunca faltaba como mención honorífica cada vez que nos veíamos en aquel evento. Pensé que ahora me resultaría casi imposible conseguir un objeto como la pulsera. Los metales ahora tenían un valor altísimo, comenzaban a escasear. Habitualmente promocionaba los productos de PM. Me sentía realmente valorado, puesto que muchos me dijeron que gracias a mí, personas de mi país se habían interesado en adquirirlo. Por un momento pensé que mi vida había tomado un rumbo mejor. Medio año después, despedí a Festino de uno de sus viajes más importantes. Él iría al Medio Oriente a investigar acerca de los conflictos que habían empeorado por la guerra del petróleo. Saldría con una caravana migrante de manera clandestina. Cuando observé al equipo que lo acompañaba, pude notar que habían muchos médicos, un par de científicos y especialistas, quizás unos cuantos ingenieros, pero Festino era el único periodista dentro de la tripulación. Todos vestían de manera andrajosa y llevaban pocas cosas para no ser muy obvios. Antes de que se marchara en ese camión, se despidió de mí con un abrazo muy distinto al de otras ocasiones. No supe cómo reaccionar, simplemente correspondí al abrazo. Nunca había enviado tantas cartas, sino hasta ese viaje en particular. Durante 2 meses me envió fotografías de gente siendo torturada o de personas trabajando como esclavos en las minas, relatando historias cada vez peores a la anterior. Nuevamente hubo ataques químicos con cloro y persecuciones políticas, pues el gobierno de Israel evitaba a toda costa la propagación de información. Escenarios de conflictos armados donde diariamente morían transeúntes inocentes, niños usando armamento militar. La tensión entre países parecía más peligrosa y todos estaban en la incertidumbre, pues no sabían qué es lo que ocurría. Festino estuvo en silencio. Esperé en la puerta que la carta llegara a primera hora del miércoles. Sin embargo, el buzón estaba vacío.
Salí corriendo a la oficina de correos a preguntar si no había llegado nada para mi dirección postal, sin embargo, no pudieron ayudarme. El calor era intenso y la luz cada vez parecía más insoportable. Regresé a casa esperando a que hubiera una respuesta tardía. No llegó nada. Festino estuvo en silencio una semana. Una noticia se esparció casi de manera inmediata. Periodista es empalado y quemado en plaza pública de Israel. En la madrugada del 9 de octubre del presente año, fue encontrado un presunto periodista empalado e incendiado con petróleo en la plaza pública de Herzl, Israel, con un cartel que tenía escrito en árabe: "Muerte a los cojones", con sangre seca. Aunque esto no le pertenecía al cuerpo. Dentro de las posesiones del individuo se encontraron una cámara fotográfica rota, hojas de papel, un pedazo de pan, una botella de agua vacía, un botiquín de emergencia y una cadena de plata. Aunque el cuerpo quedó irreconocible, en la autopsia se determinó que parecía haber evidencias de tortura extrema previas al empalamiento. Mis sentidos quedaron hechos pedazos. Me quedé varado en la nada. La noticia me había golpeado tan fuerte como si una ciudad entera me hubiera aplastado. No pude salir de la cama por mucho tiempo, más del que puedo recordar. Me permití llorarle a Festino tan solo unos días, sin embargo, el dolor permaneció ahí como una especie de maldición que nunca se iría de mis entrañas. Sentí una terrible culpa, pues yo pude haberlo detenido aquella ocasión en la caravana. El peso de mi egoísmo me había costado muy caro. El pago fue definitivo e irremediable. Los padres de Festino se fueron de la ciudad al descubrir la terrible noticia, por lo que no volví a verlos jamás. Convencido del trabajo arduo que realizó Festino, trabajo por el cual dio su vida, decidí publicar en un periódico de protesta las fotografías y las cartas que me envió. Fueron escuchadas por muchos. Casi tengo una riña con un hombre en el transporte público, pues él había opinado que solo un estúpido se arriesgaría de esa manera. Sus palabras me hirieron profundamente. No permitiría que hablaran así de mi amigo. Por desgracia, el periódico fue censurado unas semanas más tarde. Caminando por la calle, el sol parecía querer incendiarnos repentinamente. La intensidad de los rayos quemaban la piel, a veces generando ampollas que tardaban en sanar. El calor era insoportable. Incluso algunos objetos de plástico estaban derretidos en el asfalto. Ya no se escuchaba nada trinar. La gente tenía expresiones de seriedad absoluta. Todo aquí se había marchitado y parecía que nos encontrábamos en una pesadilla interminable. Hubo muchas irregularidades políticas. Un hombre que veía relativamente seguido en televisión fue acusado de lavado de dinero y de haber dado concesiones ilegales a Perfect Machine sobre territorio agrícola de nuestro país. Él y su planilla huyeron al extranjero sin recibir castigo por las leyes que intervenían en aquel otro lugar. Aquel político hacía comerciales donde siempre mencionaba que buscaba el progreso de nuestro país con honestidad y responsabilidad. Aquel político prometía el progreso y la mejora de la economía. Aquel político era Fausto. La pobreza aumentó y la hambruna arrasó los poblados cercanos. Aunque tardó un poco en llegar a la ciudad, esta no se salvó de la crisis que ahora acaecía sobre nosotros. Se utilizó el agente naranja que empobreció la tierra irreversiblemente. Aquellos lugares donde se plantaban alimentos ahora eran un desierto árido, de donde se extraían minerales. Utilizaron cianuro para la extracción de oro, sin embargo, este contaminó los pocos mantos acuíferos que suministraban a la población y la atmósfera estaba asfixiada con el gas. Las personas morían de envenenamiento al poco tiempo. El mercurio y sus derivados permanecieron en las aguas y la tierra por años. La lluvia no volvió y no tengo grabado en el pensamiento la imagen de algún animal que viviera en ese periodo. Gases letales de plomo y ácido sulfúrico sustituyeron el poco oxígeno que quedaba. La carrera por encontrar nuevos yacimientos termina en Serbia. Una explosión accidental mata a 400 obreros estadounidenses, 37 obreros rusos y 60 trabajadores de distintos países en condición de pobreza.
El gobierno de Estados Unidos utilizó como pretexto este acontecimiento, llamándolo terrorismo, para declararle la guerra a Rusia, que termina por devastar lo poco que quedaba. Los escenarios de guerra fueron esos lugares en donde el agua ya no podía visualizarse como alcanzable. La contaminación que la guerra generaba empeoró, incluso para los países que se encontraban en el primer mundo. Estados Unidos determina atacar con misiles nucleares a las potencias mundiales que estaban en su contra, y el apocalipsis comienza de manera atroz. Ya habían pasado bastantes años. Mi cuerpo estaba delgado y cubierto de llagas que no curaban jamás. Mis padres tuvieron la suerte de no verme en ese estado tan terrible, pues la decadencia cayó como lluvia oscura sobre la ciudad y nos envolvió a todos en un llamado inaudible. Me había quedado solo, en una habitación seca e inundada de ecos, donde solo mi voz se escuchaba en el viejo y destruido esplendor de las ciudades enfermas, para callar las insaciables exigencias del cuerpo, pues el hambre y la sed eran como perros furiosos mordisqueando mis débiles huesos, o quizás lo que quedaba de ellos. Me dedicaba a contarme esta historia una y otra vez para no olvidarla, pues la memoria y la conciencia comenzarían a fallarme en poco tiempo. De vez en cuando, la risa y el llanto me dominaban al observar el atardecer a través de la ventana amplia donde los sonidos y las visiones muchas veces eran resultado de la delirante condición de mi ser. Mi voz era un murmuro, casi susurro del viento, en la enormidad y el vacío. Solo yo podía escuchar mis palabras y mi mente me forzaba a no perderlas. De pronto, los cielos se volvieron rojos como la sangre. Las industrias, las fábricas, las ciudades se desmoronaron con el soplo de la muerte. De pronto, los cielos se volvieron rojos como la sangre. Las industrias, las fábricas, las ciudades se desmoronaron con el soplo de la muerte. Los engranes de aquel reloj derruido por el tiempo aún seguían en movimiento. El tic y el tac, perdidos en la inmensidad del pensamiento. El aire parecía tener el olor del hierro oxidado. Las manecillas moribundas aún resonaban en el vacío de la habitación. El estruendo ensordecedor corrió como una bala a través del aire. Las trompetas de los ángeles arrasaron los cielos empujando las nubes, y el viento ardió con la intensidad del sol. Los engranes no se movieron más. Mis ojos se cerraron, el tiempo se detuvo, y luego nada.